Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Como todas las semanas, tenemos el reportaje de la semana y nada mejor que esta semana que hablar de nosotros los pobres jubilados. Jubilados vilipendiados, abandonados, perseguidos, muertos de hambre y sobre todo en una semana en que el ANSES propio, que teóricamente es para plata de unos pocos aparentemente, le pide, se retira como para que la ex presidenta, actual vicepresidenta, cobre prácticamente que más de 100 jubilaciones por mes, por la doble jubilación, y aún así un retroactivo impresionante, porque para los jubilados no hay plata, pero para los ricos parece que sí. Una semana que es bochornosa para los jubilados, que han sido esquilmados con la plata en todos los gobiernos. En los gobiernos que acható la pirámide, en los gobiernos que cambiaron las fórmulas, son los perseguidos de todos los gobiernos, porque ahí está el ajuste, amigos, ahí está el ajuste. La inflación es el mejor negocio para el gobierno, para dejarnos a nosotros como método de ajuste de esa jubilación que va perdiendo año a año, y inclusive mucho, el poder adquisitivo. Entonces el poder adquisitivo, lamentablemente, para el jubilado es misérrimo, y pretenden que el que se jubiló bien, como mucha gente que aportó muchos años, en mi caso, más de 45, bueno, cobremos una jubilación miserable y tengamos que depender de o seguir trabajando si tenemos salud, o de nuestros hijos si es que están bien. Cosa que no sería lógico, ¿verdad? No sería para nada lógico. Los jubilados no son el elemento de ajuste. Debería ser, como en la mayoría de los países, debería ser el poder vivir la vida bien. No hablo de riqueza, hablo de esparcimiento, hablo de participación, hablo de salud mental, hablo de participación, hablo de todo. A ver, tengo una solicitud, lo vamos a tratar de encontrarnos con Eugenio Semino. Por supuesto que todos saben que es el representante de la tercera edad, el director de la tercera edad. Muchísimos títulos, ahí lo tengo, Eugenio, gracias a Dios. Hemos hablado a lo largo de muchos años con respecto a lo que nos pasa a los jubilados, y en particular a él, que es un defensor acérrimo de los jubilados, y lo que cada vez nos pasa peor. Y con esta semana que tuvimos esta noticia horrible con respecto a la humilde jubilación de la actual vicepresidenta, ex presidenta, y que para los jubilados nunca hay dinero, nunca hay plata. Entonces vamos a tener que hablar mucho tiempo. No sé si me escuchás bien, Eugenio, vos. Ahora sí, perfecto. Perfectamente, bueno. Obviamente que contigo hemos hablado durante muchos años con respecto a la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. Me preocupa no solo el poder adquisitivo que seguimos perdiendo, sino además el escándalo del ANSES de esta semana, que para todos nosotros debería ser un cachetazo, un golpe en la cabeza, sobre todo en que uno llega a una edad en que tiene que tener la tranquilidad de poder vivirla
ser participativo, si uno tiene la suerte de poder tener salud, estar tranquilo en el ocaso después de todo lo que ha trabajado, ¿verdad? Eso sería lo coherente, que parece que estos muchachos de todos los partidos no se preocupan y somos siempre el método del ajuste. Contanos. Sin lugar a dudas, estamos viviendo, y tal vez sea crudo decirlo, un apartheid etario. Sí. Es decir, está invisibilizado el problema del adulto mayor e inclusive en la propia campaña electoral uno de los temas más trascendentes, que es la seguridad social, tema de discusión en el mundo, acá no se habla, aparece, no se habla, no. Ni mencionado, ¿no es sí, cierto? Sí. Y vos señalabas algo que la política no relaciona, que son las dimensiones de lo económico, lo sanitario, lo educativo. Es decir, nosotros desde la gerontología decimos la seguridad social son tres grandes pilares sobre los cuales se asienta una sociedad. Sí. El trabajo y la previsión, la salud y la educación. Exacto. Y lo que vemos hoy es que estos tres pilares están absolutamente resquebrajados, están sufriendo una crisis global y no son tomados en cuenta. Y empiezo por el final para que podamos desarrollarlo, Raúl, si no te parece. ¿Cómo no? Adelante. Los viejos somos el espejo que adelanta en una sociedad. Sí. En ese espejo, cuando lo que se devuelve como imagen es pobreza, es falta de salud, exclusión, negación al deseo, ¿por qué un joven va a querer llegar? Claro. Y este dilema, muy por el contrario, claro. No es exactamente. Vos fijate que ya hace más de una década cambió la modalidad de la conducta criminal sobre el adulto mayor. Durkheim decía que cuando la conducta criminal, que es como un flash en la noche, se ilumina y desaparece, lo que nos está diciendo que hay un problema en la zona oscura de esa sociedad muy grave y que lo que hay que hacer es prender todas las luces para desentrañar el problema, porque si no, simplemente vemos esos reflectores que desaparecen inmediatamente, que son los hechos de criminalidad. Y en términos de esa conducta criminal, pasó con el adulto mayor lo que nunca había pasado. Es decir, no fue el desapoderamiento por estafa, lo habitual, el llamado tocomocho y ese tipo de procesos, sí. Sino que ya hay una agresión física sí. de destrucción. Y es simbólicamente, lo decimos en gerontología, lo que hace ese joven que no tiene proyecto de vida, de futuro, rompe el espejo de lo que no va a querer ser. Claro. Entonces, me parece que ante este dilema, si no vemos integralmente el problema... Qué interesante, qué interesante el planteo, Eugenio. Es interesantísimo el planteo. Y yo digo, para ir tratando de pararnos en un mangrullo a ver la problemática y no seccionar, ¿no? Porque es una sociedad tupacamarizada, ¿viste? Sí. Vemos pedacitos. Sí. Y decimos, bueno, vamos a solucionar este pedacito, o sacan una ley para solucionar este otro pedacito, y vemos que está descuartizado el Sí, lo que pasa, claro, es una sociedad que está canibalizada porque los pedacitos que vemos no tienen conexión. Son, como dirías vos, flashes que desaparecen y desaparecen, pero nunca se tratan los problemas de fondo. Y creo que inclusive estos dos debates que hemos participado de esta votación de medio término, que parece que fuera el acabose, los problemas profundos de la sociedad, de lo que tiene la gente en la calle, con la cual podás hablar, no se tratan, ni se contestan,
por más que se pregunten, no se contestan. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir a aquel del 2001, que se vayan todos, que participamos, que dijimos, bueno, sí, esto ya no da para más. Estamos en una situación mucho peor porque tenemos acefalía dentro del Poder Ejecutivo. Tenemos una lucha interna y nosotros estamos jugando un match, vos con la raqueta tuya, yo con la mía, pero sin pelota. Así es. Pero siempre, lo decía en la apertura, la gran variable de ajuste económica, este gobierno le entusiasma la inflación, aunque mienta que no. Porque el único método de ajuste que tiene es la masa de jubilados y planes sociales que da, y cuanto más inflación tenga, menos gasta. No la casta política, sino esa área. El pobre y el jubilado son los que lo pagan. Y después todos se rasgan las vestiduras. Sí, e inclusive ya se fue instalando que el derecho subjetivo a tener una jubilación, tener un haber jubilatorio y demás, ya no existe más. Es decir, se reemplazan derechos por limosna. Sí. Entonces vos fíjate, en términos de la definición clásica de previsión social, nosotros ya no la tenemos, porque tenemos de los 7 millones... No, ha degenerado. Claro, ha degenerado, 5 millones que está cobrando una mínima de 25.000 pesos que nada tiene que ver con su historia laboral, nada tiene que ver con su canasta de necesidades básicas y que a su vez es decisión del príncipe darle lo que sobra cuando le interesa darle algo. Es decir, se perdió la concepción de sujeto de derecho. Sí. Y acá hay un tema que vos conocés mejor que yo. La biología hoy a los 60, 65 años nos ofrece la posibilidad de 20, 25 años más de vida con calidad. Es algo, mirá, perdón, es algo que esto internacionalmente, yo participé en un congreso hace 20 años con respecto a los problemas que tenía Europa, sobre todo, en su aspecto de el alargamiento de la vida, que hoy es más, y la poca capacidad de poder aportar para cubrir 20 años. Argentina de eso no participa. Es como que no pasara. No. Inclusive quedamos totalmente rezagados respecto a los propios vecinos latinoamericanos. Sí, claro. Que Argentina tenía su primer sistema de previsión del año 1904. Ahora, nos quedamos, todo es inercial, vivimos del recuerdo de lo que fue, pero lo que vamos haciendo es retrocediendo. Hoy, por ejemplo, tenemos el haber, en términos de moneda constante, de dólar, el haber jubilatorio más bajo de Latinoamérica. Claro. Son $130 más o menos. Sí. Vos fijate, Norma Pla, año 90, el movimiento de jubilados. Me acuerdo de Norma Pla, sí. Exactamente. En aquel momento había un 17% de jubilados que ganaban la mínima de $150, convertibilidad de por medio. Sí. Y reclamaban 450 para cubrir la canasta. Hoy, el 80% cobra la mínima de $130 y necesitaría por lo menos 450 o 500 para tener una canasta de subsistencia realmente. Sí. Entonces, lo que vos comentabas de hace 20 años, y nosotros no lo vimos, no lo vieron nuestros dirigentes, o si lo vieron, lo obviaron. No, lo obviaron. ¿Cómo no lo van a ver? A mí me nosotros somos, para lo que queremos, tenemos la madre patria, o tenemos los orígenes en Italia, en España, digamos, para lo que queremos. Para lo que no queremos, renegamos de esos orígenes
Y nos ha pasado aún con la pandemia. Es como que nosotros somos un ente autónomo de todo el mundo, a los cuales a ellos les pasa lo que a nosotros no. Es el argentinazo al palo. Y después nos damos el palo. Sí. Sí. Y bueno, después lo referimos a la pandemia. Pero vos fijate, a fines de los 80, los escandinavos empezaron a dar cuenta que envejecían las pirámides y que los modelos de producción ya no necesitaban mano de obra intensiva. Claro. Ya había la revolución tecnológica, la robótica. Entonces los tipos dijeron, pero acá tenemos un clavo social que tenemos que resolver. Entonces... Vieron el problema, ¿eh? Vieron el problema. Exactamente. Que es la primera parte de la solución. Efectivamente. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo, porque acá nuestros políticos siguen hablando del gasto social, de la seguridad social. Dijeron, bueno, ¿cuál es la fortaleza que tiene que la gente viva más? Digo, las debilidades ya las conocemos. ¿Cuáles son las fortalezas? Que tienen más tiempo para consumir, tienen mucho más años. Ni más ni menos. Para consumir, para viajar, para promover el turismo interno y externo, como lo vemos en los países de primer nivel, que tenés la cantidad de turistas mayores que vos ves, son justamente jubilados. Así es, efectivamente. Entonces, ahí ya, inclusive Finlandia, que era el tercer mundo de aquel mundo, era un cubito de hielo, dijeron, bueno, había aparecido petróleo, había aparecido la explotación del petróleo, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con la renta petrolera? Vamos a acumular renta durante 20 años y la vamos a dedicar a 3 grandes temas: seguridad social, salud y educación. Así es. Hoy en el índice Melbourne de los sistemas de seguridad social están en el segundo o tercer lugar. Sí, sí. Y era nada. Sí, sí. Ahora, en los 90... Es más, con una sola riqueza, que fue el petróleo. Exactamente. Con una sola riqueza. Efectivamente. Pero ¿en qué coincidieron? En un proyecto de país. Exacto. Que acá al día de hoy no lo tenemos. En los 90, esto lo empiezan a ver los europeos. En el año 94 hay una crisis de la seguridad social muy fuerte en España y yo hace muchos años que trabajo en un par de universidades. Vos trabajás en universidades españolas e italianas. Sí. Por eso te lo comentaba. Exactamente. Efectivamente. Bueno, ¿qué hicieron? Año 94, Raúl. Se reunieron las fuerzas políticas, las 3 centrales de trabajadores, nos invitaron algunos académicos de otras nacionalidades y llevaron actuarios, que fueron la figura principal de lo que fue esta reunión en Toledo, que concluyó en el Pacto de Toledo, un pacto de la seguridad social que sigue vigente al día de hoy. El resto de los invitados dimos opiniones, digamos, fuimos más un poco al relleno, pero los que siguieron el análisis con escenarios a 10, 20, 30 años fueron los actuarios. Los actuarios, claro. Cuando coincidieron las fuerzas políticas en un escenario que les conformó, que era a 30 años, se dieron la mano, Anguita por Izquierda Unida, Aznar por el PP, estaba Felipe González todavía por el PSOE. Claro. Se dieron la mano las distintas autonomías. Bueno, pero... Y de ahí hasta ahora funciona el Pacto de Toledo. Sí, lo que pasa es que tenemos otro nivel de cultura política. Acá yo creo que yo hago muchas charlas semanales sobre el mea culpa de que esta casta política nosotros la aceptamos y la bancamos. Por sí o por no, la bancamos.
Esto es porque no vinieron de un plato volador. Y esta casta política, ahora que uno se tiñe las canas, está repodrido de esto. O sea, Argentina no avanza porque vivimos en el atrás. Y ese atrás es unitarios y federales, es River Boca. Entonces, como no tenemos política de estados, uno dice que yo soy a la izquierda y yo soy a la derecha, cosa que ya terminaron perimidas hace años. Entonces, lo que vos pretendés, que como este pacto de Toledo, como la Moncloa, como ese tipo de pactos que tienen la capacidad de tener unos políticos de primer nivel, que lo que quieren es la grandeza de su país, no la mezquindad de la unidad de la persona. Y acá nosotros vemos que somos muy personalistas, estamos esperando al Superman que nos salve. Y el Superman que nos salve, después lo votamos en su gran mayoría, y después votamos el mal menor porque es el que nos salva de ese Superman que ya no es Superman. Y así venimos diciendo los argentinos hace más de 30 años o más. Peor que esto no hay. Y siempre lo hay. Así es. Y el jubilado, que yo sepa, en los últimos, o sea, por ahí en 50 años atrás, no, un poco más, 60, no se quejaba lo que se viene quejando y viene perdiendo desde los 60 años acá. Así es. Un jubilado era una persona digna. En el 45, en el 50, en el 55 eran dignos. Habían hecho su laburo, habían hecho su esfuerzo, habían hecho su casita, tenían su coche, eran clase media, que eso es lo que hizo crecer este país. Y teníamos una clase política que, o por falta de corrupción que la hay, o por simplicidad de muchas cosas, hacía que el país funcionara mejor. Pero hoy estamos en un desastre. Vos hablabas de la pandemia, pero vos mismo, yo he leído tus escritos con respecto a que ¿cuántos de los que murieron de la tercera edad? Muchísimos. El 83%, claro. 116.000. ¿Y cuántos murieron innecesariamente? Bueno, eso ni hablar. Por mal manejo sanitario de la pandemia. Claro. Porque, mira, a mí me toca presidir la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología. Sí. Me tocó llevar un documento de la sociedad. Sí, se congeló. Subí un poquito el volumen, pero ahora sí, dale. Dijiste que te llegó a llevar un documento. Ahí se cortó. Al Ministerio de Salud. Bien. Contando lo que nos decían nuestros colegas de España y de Italia respecto a lo que había ocurrido en las residencias, en los geriátricos de Madrid, de Lombardía. Es más, en contraposición a lo que no había ocurrido en Portugal y en Alemania. Y la gran diferencia es que en Portugal y en Alemania se habían testeado al personal, que era el que ingresaba y salía, cada 2 días, cosa que no se había hecho en Italia y en España. Empezamos a pedir test y no aparecieron los test. Raúl, del 20 de marzo, que declararon la cuarentena, hasta el 1 de junio, en el AMBA, que era donde estaba la pandemia, no teníamos test para chequear a los trabajadores que traían el virus, pobre, porque aparte les pagan 3 pesos, por lo cual tienen pluriempleo. Sí, son pluriempleo por problema de salario. Exactamente. Entonces, en ese periodo, 20 de marzo, 1 de junio, el 39% del total de los fallecidos en el país eran adultos mayores en residencias geriátricas. El único que nos escuchó, y debo decirlo porque yo también me peleé con él bastante previamente, fue el doctor Quirós en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, cuando empezaron a haber test, bajamos de ese 39% a un 20%. Pero no nos olvidemos, Eugenio, que eso fue post explosión de los geriátricos. Así es, pero mira, con Crescenti evacuábamos de geriátricos de 40, 50 residentes, de los cuales 30 estaban infectados. Claro. Y 20 se nos morían. Claro. Ha sido un desastre. Es un desastre. No. El manejo de la pandemia es desastroso y lo quieren justificar y con las frases y las peleas internas que a nosotros no nos interesan. Porque el que perdió, todos nosotros perdimos o un familiar, o un amigo, o un hermano, o lo que sea en esta cuarentena eterna que tuvimos, que ni siquiera nos pudimos despedir. Y después estamos viendo lo que pasa socialmente. O sea, ¿cómo le vas a explicar a un jubilado que le pagás 25.000 pesos por mes, después que laburó 45 o 50 años, y que la señora vicepresidenta o la presidenta le van a pagar 100 y pico de jubilados por mes a ella sola? Algo está mal. Algo está mal. Sin lugar a dudas. Yo te seguía en tu descripción de todos estos años. Sí. Y en realidad, ¿sabes qué siento, Raúl? Que acá lo que se ha perdido es el pensamiento crítico. Entonces, sí, a partir de no admitir el pensamiento crítico, que es el que se construye democráticamente, desde el disenso, desde la necesidad de la crítica, aparece lo que hoy tenemos, que es el razonamiento motivado. Es un líder en quien delegamos, que es el que nos va a conducir hacia ese futuro deseado que nunca llega. Y esto realmente genera fanatismos, porque la adhesión a ese líder es ciega, al punto tal, y voy a... Encierran el círculo, al lado del líder le encierran el círculo para que viva en una campana de cristal. Los que tuvimos oportunidad de charlar con distintos líderes de gobierno, o ministros, o secretarios, en tu caso es mucho más que el mío, porque al tener periodismo tienen miedo de si vos sos si soy gorila claro. El problema no es lo que preguntás, es ¿cuál es el panorama de este muchacho? Es gorila, o entonces no lo atendás. Entonces los que tenemos oportunidad, te das cuenta que hasta los que piensan que vos pensás como ellos, tampoco son permeables. Porque en el gobierno de Macri, ya que todo el kirchnerismo dice que yo soy gorila y me han perseguido, en el gobierno de Macri tampoco te escuchaban. Decían, muchachos, van a volcar. Y estamos hablando de tipos que tienen un nivel, un nivel determinado de antigüedad, de prestigio, de profesión, y esto, que te va a decir la verdad. ¿Para qué yo quiero el país mejor para mis hijos y mis nietos? No para mí ya. Pero este es el deseo. Claro. Este es el deseo. Yo veo a mi nieto y sufro. Porque digo, ¿qué país le espera? Y la otra que sufrís es un día que venga tu hija o tu hijo y te diga, che, pa, me voy. Que le está pasando a muchísima gente. Y si no, se va el pa afuera y los hijos quedan acá. Es así. Porque tiene otra nacionalidad. Entonces, estamos expulsando lo que realmente generamos, lo que vos dijiste, el trabajo, la cultura, el nivel de educación. Todo eso lo aporta a un país que parece que es rico y es pobre. Y después lo exporta gratuitamente. Y que se queda con los viejitos piolas que nos queremos como yo dije, tenemos que estar laburando hasta que nos dé, y si no viviendo de algún hijo que tenga la suerte de estar bien, pero que no es justo. No, y que aparte, mira, nosotros decimos que lo que se ha instalado en Argentina es la cultura del esquimal al revés. Viste que el viejo dentro del iglú
cuando ya no le quedan dientes para roer el pescado Claro. desecado, se va del iglú, se va hacia el polo, ¿no? Es decir, una forma simbólica de irse a morir. Ir a morir. Y esto mantiene la economía del iglú, ¿no? Es decir, en una sociedad Claro. o en una comunidad absolutamente primitiva. Mantiene el equilibrio. Claro. Ahora, ¿qué pasa? En el siglo XXI, en Argentina, el viejo no se va al polo, lo sacamos a patadas de su círculo, de su medio, porque excede lo que es la propia economía familiar. Si se enferma, peor. Sí, claro. Entonces, y le agregamos a esto algo que vos señalabas, ¿no? Que es, por ejemplo, el hecho de las pensiones de la vicepresidenta. Uh-huh. Que es una forma de consagrar la impunidad del poder, ¿no? Ninguna duda. El poder ninguna duda. Muestra sus privilegios y se rodea de miseria. Si ¿no? el caso fueras vos y yo, seguramente que no, el ANSES no se retira. No. Pero no es una conducta que ANSES tenga nunca. Nunca, no la debe tener. No. No la tiene, hay 260.000 expedientes que duran años y años y años, y hay 80.000 más que tienen sentencia firme. Es decir, ya pasaron 5, 6, 10 años de juicio. Y que no le pagan. Tienen la sentencia firme y no la pagan. Y tiene que hacer el jubilado que esperó esos 7, 8, 10 años, un juicio de ejecución de sentencia un par de años más. Ahora, mientras que esto... Sí. Perdón yo. Esto ANSES lo resolvió en 4 días. Ahora, vos como defensor de la tercera edad y yo como ciudadano, ¿qué hay que hacer con esa gente? Porque, digamos, la justicia por un lado ha dictado, como decís, infinidad de sentencias que no se cumplen. Sí. Y el ANSES ahora agarra un paquete de plata que se va a emitir, por supuesto, y que va a generar más inflación, por supuesto, y se la da a una persona. Funcionario público, porque en otros yo veo que leo diarios todos los días y vos tenés un problema en Corea y se pegan un tiro, tenés un problema de una infidelidad en Londres y renuncian. Acá nadie se hace cargo de nada. Absolutamente. Ni los jueces, ni los fiscales, ni los secretarios, nadie. Y nosotros miramos impávidos. Yo digo que tenemos un país dormido, sí. O sea que si Japón lo llenás de argentinos, estaríamos hablando de Hiroshima y no hablaríamos de otra cosa. Por supuesto no tendríamos ninguna industria, no tendríamos nada. Vos fíjate que en realidad no es una paradoja, es un modus operandi del poder, ¿no? Exhibirse, de todos los poderes, desafiar, ¿no? Y vos fíjate que lo que se le ha concedido en esta medida de las 2 pensiones graciables, sí, que son no contributivas, vale decir, tienen la misma naturaleza que la pensión que recibe un discapacitado que cobra 20.000 pesos. Sí, sí, que correcto. Ese discapacitado, si quiere tramitar su pensión, porque su jubilación, teniendo la pensión no contributiva, porque llegó a los 65 años, porque tiene los aportes, no lo puede hacer, tiene que renunciar primero a la pensión de los 20.000 para tramitar una jubilación de 25.000. Claro. Y vos fijate, acá son 2 pensiones muy cuestionadas en términos de la propia ley, es una ley de privilegio, la 24018, que tiene su historia también, pero bueno, no dan los tiempos para explicarlo. No, pero de esto o sea, el público en general ya saben que fueron y vinieron. Primero dijeron que sí, después dijeron que no, y ahora dicen que sí de vuelta. Exactamente. Y esta persona va a cobrar por mes lo que un jubilado, para llegar a acumular
lo que va a cobrar en un mes esta persona, va a tardar 8 años. Claro. ¿Me explico? Hay una desproporción en realidad, terrible, social, terrible. Es inmoral, Inmoral total. es ilegal y a su vez es impresentable, digo, hasta estéticamente. Sí, claro, ¿no? totalmente de acuerdo, sí. E inclusive llama la atención porque lo que hicieron ahora lo podían hacer dentro de 4 meses y se hubiera notado mucho menos. Es que vos sabés que, Eugenio, yo tenía un presentimiento de que el peronismo iba a morir con este gobierno, pero no era tan profundo como el que pienso hoy, al principio de este gobierno, porque volvieron sin querer volver y se fueron, no sé sin querer irse. Yo creo que Macri fue una consecuencia de las torpezas que tomó Cristina en su momento, y después volvimos, las torpezas de Macri también nos hizo que volviéramos a esto que no sabemos qué es, que es nuevo, no hay duda, porque no sabemos quién manda, no sabemos quién ordena, se pelean unos con otros, es un chiquero, es un mamarracho este gobierno. Y ahora, ante estas elecciones y el resultado de septiembre, no podían hacer las cosas peor. Tan como decís vos, antiéticas, te reís de la gente, la gozás a la gente, le decís me importa un corno de vos y pretenden mejorar. Yo no lo entiendo. O consideran que somos todos teletubbies. Sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, los adultos mayores, los viejos, para sintetizar, porque ahora los políticos aprendieron a decir adultos mayores o capacidades diferentes y creen que con eso cambian el concepto. Con eso cambias el concepto, sí. Exactamente. Vos fijate, tenemos un sistema previsional, decíamos que hoy es más un subsidio que un derecho. Totalmente de acuerdo. Pero que a su vez, cuando vamos a ver cuál es el ingreso, cómo se financia este sistema de reparto asistido, nos encontramos que las dos fuentes de financiamiento, por un lado el trabajo, aportes y contribuciones, tenés 40-50% de trabajo no registrado que aporta cero. Y de la otra mitad, que son impuestos destinados, con porcentajes destinados a la seguridad social, el único que está poniendo plata, que es el 11% mensual, es el IVA, el más regresivo de los impuestos. Entonces, digo, cuando vos ves esto, decís, ¿cómo puede haber un sistema que se suponga sustentable porque los viejos son mantenidos por su autoconsumo cuando van a comprar la yerba o por el consumo de los más pobres? Sí, claro, obvio. Mientras que lo que decíamos, ninguna renta aporta, es inconcebible que tengamos la mitad del trabajo en negro, y esto es responsabilidad de todas las administraciones, que las describen como las podemos describir nosotros dos, ¿no? Sí, perfectamente bien. No solo el trabajo registrado o no registrado, también la actividad económica. Una gran parte de la actividad económica está parcial y con eso estamos justificando la cantidad de impuestos, que lamentablemente es mi especialidad, la cantidad de impuestos y las tasas impositivas que estamos manejando nosotros. Queremos justificar con eso el error mío de que la mitad de la gente esté en negro. Exactamente, efectivamente. Entonces yo, la verdad que inclusive me preocupa pensar racionalmente dónde puede terminar esto, porque estamos hablando de Rodrigazo. Los argentinos repetimos, yo el otro día en una charla me puse a analizar todos los precios máximos de los últimos, que hablo, 75, del 50 que fue Perón acá. Todos fracasaron. Del Agio para acá. Del 50, de Perón acá, exacto. Exactamente. Todos fracasaron, todos.
mayor tiempo, menor tiempo, y todos terminaron en una gran inflación. Todos. Así es. Y Así por es. supuesto en un desabastecimiento, o el otro tema es el cambio de producto, que en vez de llamarlo Semino, lo llamo Olivera, lo hago yo igual y lo vendo al precio que está, porque Semino estaba con precio máximo, pero Olivera no. Y cuando se lo ponen a Olivera, vuelvo a Semino 2. Entonces, claro, todos estos fracasaron y nosotros seguimos utilizando el sistema que no funciona para lograr o sea, Einstein fue un sabio. No podés lograr un resultado distinto si aplicás siempre las mismas soluciones al problema. Y acá vivimos usando siempre lo mismo. Nunca algo distinto. Es así. Y todo eso... La novedad de nuestro... Sí, perdón, seguí. No, decía, las novedades de nuestro sistema político huelen a naftalina todas. Totalmente. Es decir, todos son, viste, vetustas. Yo lo que veo es que no viven en el siglo XXI. Claro, pero por eso muchas veces con discusiones que tenemos con algunos amigos que apoyan al kirchnerismo o al peronismo y que me vienen a hablar las maravillas del kirchnerismo o el peronismo y te preguntan, no, porque Perón hoy diría, Perón hoy no existiría, le digo, muchachos, porque Perón, Hitler, Mussolini fueron víctimas de los medios de comunicación que había en ese momento y que contaban lo que querían y vos te comías lo que te contaban. Hoy vos ves que un pibe se para delante de un tanque en la Torre Eiffel y lo ves en vivo y en directo. No te lo tiene que contar la interpretación de lo que quiso hacer. Entonces hoy se mueren las palabras con todo esto. Ese es el problema que estos muchachos, por eso estos muchachos están atrás. Cuando Argentina, o sobre todo Buenos Aires, era la Europa dentro de América, y hoy Buenos Aires es Buenos Aires. Y Uruguay está mejor que Argentina, Chile está mejor que Argentina, Paraguay está mejor que Argentina, Perú está mejor que Argentina, cuando todos para nosotros, los egos argentinos, decíamos que eso era el patio de atrás. Bueno, ahora están adelante. Mira, te cuento algo en números ¿Sí? que ratifica esto que terminás de contar. Hace 25 años, Argentina era el segundo país más envejecido de Latinoamérica. Uh-huh. Primero era Uruguay, después venía Argentina, con una expectativa de 71 años. Pasaron 25 años, hoy ya no somos el segundo, somos el séptimo. Está Uruguay, le sigue, está Chile con el 80.3, que era cuarto anteriormente. Esto es expectativa de vida, ¿no? Expectativa de vida. Expectativa de vida. Correcto. Que para quienes nos están escuchando es lo que se supone uno va a vivir al momento de nacer. Sí. Por lo cual, vos y yo estamos viviendo el bonus track, porque nuestra expectativa de vida, yo soy de mediados del siglo pasado, era 60 años. Sí, sí. Hoy es 76. Sí, sí. Pero bueno, entonces tenemos Chile, tenemos Uruguay, tenemos Costa Rica, Cuba, Panamá, México, nos fueron pasando todos. Nosotros envejecimos en estos 25 años a la tasa mundial, que fue 5 años. El resto de los países de Latinoamérica envejecieron a una tasa particular, porque no habían llegado a la última etapa de la transición demográfica, a una tasa de entre el 8 y el 12 y 12 años, entre 8 y 12 años. Por lo cual, nos fueron pasando todos. Nosotros quedamos en 76 años, envejecimos 5, nos fueron pasando todos los que estaban muy atrás y nos alcanzaron Perú y Ecuador, que tienen la misma expectativa que nosotros, que estaban 12 años abajo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en aquel momento habíamos llegado a la última etapa de la transición demográfica, por lo cual, para mantener el nivel de envejecimiento, es decir, en términos de velocidad, lo que teníamos que haber hecho, políticas de salud, seguridad social, educación, es decir, ¿qué te ratifica esto? Y concluyo,
que durante estos 25 años, medido por expectativa de vida, todas las administraciones del país fracasaron. Sabemos que antes de los 25 también. Pero, digo, esto es una certificación desde simplemente ver cómo evolucionan las pirámides. Entonces, si esto lo estamos viendo vos y yo, lo estamos conversando con tus oyentes en este momento, ¿me podés explicar por qué los decisores políticos no tienen la más pálida idea de lo que estamos hablando? Para hacer leyes, para hacer políticas. Totalmente de acuerdo, por eso, pero a mí me preocupa mucho más, Eugenio, porque nosotros lo estamos hablando, pero los que se plantean como candidatos para el gran cambio, tampoco lo están hablando. No tienen la más pálida idea. O sea, mi preocupación es que si vos, en definitiva, yo no entiendo que un presidente no tiene que ser un sabio, no lo entiendo. Tenemos distintas áreas dentro de un país, pero hay cosas que enervan en función de todo lo que no se hace. Y es mucho para la cantidad de gente que tenés para hacer. Es mucho. O sea, lo mismo que hoy los planes sociales no estamos preocupados. Nosotros lo que queremos trabajar todos los días, preocupados por las grandes manifestaciones que se hacen en el centro, que nos impide desarrollarnos y movernos. Y por otro lado, por lo que pasa, por el descontento de la gente con lo que pasó en el Ministerio de Desarrollo Social, que rompieron todo y hirieron a varias personas. Bueno, pero ¿por qué es el descontento? Por lo mismo que dije al principio, los jubilados y los planes sociales, ya la gente no quiere plan social, quiere laburo. Ya no quiere más plan social, porque con la inflación pagas el impuesto más caro del mundo. Así que lo demás no importa. Ese es el método de ajuste de gobierno y por eso se hacen, con perdón de la palabra, bien los boludos. Pero así un país no crece. Esto. No, que no hay nada más caro para mantener que la pobreza por parte del Estado. Claro. Cuando nosotros estamos hablando de los adultos mayores, de los viejos, de los que más juventudes acumuladas tenemos, como se nos quiera llamar, y decimos, a ver, este jubilado que gana 25.000 pesos, ¿qué va a poder comprar? ¿Va a poder comprar, por ejemplo, un alimento hiposódico, hipocalórico, para no tener hipertensión? No. Entonces no va a comprar una sal de bajo contenido en sodio porque sale 300 pesos. Claro. Va a comprar la sal común de 20 pesos. Sí, claro. Entonces, ese jubilado va dentro de un mes al médico y el médico le dice, mire, usted caminó, comió sin sal, compró sal de bajo contenido en sodio. No puedo, doctor. Caminé el doble de lo que usted me dijo para buscar precio, pero no es suficiente. Entonces el médico le dice, no se haga problema, yo le voy a dar un enalapril. Estamos hablando de una droga de un principio activo para tratar la hipertensión. Sí. Que son drogas que tienen lo que se llama efecto rebote. Vos empezás a consumirla y después no podés dejarla porque se te van los valores al diablo. Así es. Pero el médico le dice, mire, yo le voy a dar, pero no se haga problema porque su obra social o el PAMI se lo va a dar con el descuento del 70% o al 100%. Sí. Ahora, esa droga vale 3.000 pesos. Claro. No los 300 de la sal. Sí, claro. Y la vas a tener que tomar para toda la vida. Exacto. Entonces... Y la vas a tener que pagar, en el caso hipotético que tengas el PAMI y que te la den así, la vas a tener que seguir pagando toda la vida. Con lo cual, la imprevisión de prever una buena salud es económica. Exactamente. Es tan fácil como eso. Ahí vamos atando los conceptos por los cuales no... mirá, te nombro 2 ministros de salud, que seguramente los jóvenes que nos están escuchando por ahí los sintieron nombrar a uno de ellos. Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud. Así es. 1950.
¿Qué decía respecto a esto que estamos hablando? Decía, el primer medicamento es el alimento. Y qué gran verdad. Cosa, Y qué gran verdad. Hizo en 3 años, pasamos de tener 3 millones de palúdicos a tener 300.000. Claro. Y no hubo una vacuna, hubo botas para los médicos para secar los bañados que había en Tucumán. Claro. Entonces, ¿qué era eso? Un modelo sociosanitario. Ni más ni menos. Al rato, en términos históricos, en los 60 tuvimos otro ministro de Salud llamado Arturo Oñatimbia. Uh-huh. Y te estoy nombrando, te nombré un peronista que se fue en el exilio en el año 54, Ramón Carrillo, desplazado sí, por su propio partido, Ramón Carrillo, murió en el anonimato en el estado de Paraná, en Brasil. Y después tuvimos a don Arturo Oñatimbia. ¿Qué hizo Arturo Oñatimbia, que era radical? Estaba en el gobierno de Ilia. Hizo el diseño del hospital comunitario. Es decir, la salud pública se nutría de los mejores recursos humanos, era totalmente abierto a la sociedad. Es más, el que se quería atender bien iba al hospital público. Así es. No había centros privados prácticamente. Según mi humilde concepto, es el mejor gobierno de todos los tiempos, Arturo Illia. Bueno, y en todos los aspectos, en todos los aspectos. Bueno, el salario real en aquel momento, con el Peño Blanco, fue, creo que, uno de los más altos en términos históricos. ¿Y la pobreza? La más baja en términos históricos. No existía, eran valores. Ahora vos fijate, don Arturo Oñatimbia, el tipo que dijo, ¿por qué no fabricamos las monodrogas acá? Lo que hoy se llaman principios activos. Sí. Bueno, al día de hoy, el 100% de los principios activos que estaríamos en condiciones de la ciencia, que hay patentes vencidas de una enormidad de productos que seguimos pagando y demás, se podían haber producido. Claro. Y hoy en realidad no tenemos ni noción de precios. Hay grandes laboratorios, hay uno de los laboratorios más grandes que está produciendo en La Rioja para China. Antibióticos, hablaba con uno de los dueños y me decía, el mercado interno nos importa poco, porque dice, cuando hay una gripe en China, claro. Consumen 50 millones de comprimidos por día en un pueblito. Exactamente. Pero digo, todo esto, vos fijate que estamos hablando de hace 70 años para atrás, y Argentina quedó parada en el tiempo. Quedó parada ahí. Y hoy estamos discutiendo, vos fijate que estamos discutiendo dos partidos tradicionales que los quieren disfrazar de lo que sea, pero siguen usando los portarretratos y los sellos. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo, no hemos hecho nada, absolutamente nada nuevo. Nada nuevo. Efectivamente. Y vamos a tener que empezar a pensar, porque en el momento en que no hicimos nada nuevo, como vos decís, lo de las terceras edad los han destruido y están destruyendo el país en función de la exportación de lo principal que tiene, que es el capital humano. Preparado o no preparado, pero es capital humano que nos cuesta y nos cuesta mantener. Es un poco lo que dijiste vos con respecto al medicamento para toda la vida y que lo tomás todos los meses y gastás todos los meses, o preverlo antes y que el tipo no lo tenga que tomar. Entonces vos económicamente tomás una buena decisión y a nivel salud de él también. Sin lugar a dudas. Ahora vos fijate
que cuando hablamos de prevención, de salud y demás, ¿qué va a pasar con los pibes hoy de 0 a 5 que no tienen aportes proteicos, que no tienen aportes Un de desastre. fósforo Es una bomba en ese neutrónica. cerebro? Es un desastre. Lo que ha pasado, lo que nos ha pasado a los argentinos en estos casi 2 años, porque no nos engrupamos, estamos en noviembre ya, cerramos los ojitos y estamos en noviembre son 2 años. y empezamos en marzo del 2020. Esto que ha pasado, sin colegio, sin salir, con esta retracción a poder verse y hacer todo lo que uno puede hacer, no se repara ni en 4 o 5 años. Entonces, es un desastre humano. No es que solamente lo económico. Cuando el presidente dijo, yo prefiero la salud a la economía, porque de la salud no se vuelve. Bueno, ¿y la salud mental? ¿Y la salud de la gente que hoy está trastornada o con todos problemas de pánico por lo que pasó y por lo que pasa? Eso no vale. Así es. Mientras tanto, le fomentan las fiestitas en Olivo, el vacunatorio VIP, y nos siguen entreteniendo con los espionajes, con esto, con lo otro, cuando la gente no puede comer o no puede educar a sus hijos. Exactamente. Entonces, lo principal que tenemos que exigir es que los señores que le pagamos jugosos sueldos y que nunca hicieron ningún aporte solidario, como todos nosotros, que hagan lo que tengan que hacer y que resuelvan el problema. Y que si no lo saben resolver, se vayan. Hay que tener la capacidad para irse. Soy un incapaz. Yo creo que debiera existir el viejo juicio de residencia, ¿no? Y que por otra parte, hoy no hay incentivos para que el joven se comprometa en la cuestión política y demás. No, claro. Me decía Julio Bárbaro hace un tiempo, estábamos tomando algo, y le vinieron a preguntar a Julio, decir, bueno, ¿qué opina de los militantes? Una cuestión ahí de momento. De momento periodístico, sí. Y dice, mire, desde que existen los contratos no existen más los militantes. Claro. Porque hoy un pibe no hace un curso sonorum, ¿viste? De ferrite y pintando paredes, sino va a ver cuánto le dan por un contrato sí, clarísimo. En un empleo público, clarísimo, para no trabajar. Exactamente. Y ahí tenés un sistema de financiado, tenés un ser humano corrupto que no y mediocre, forma. Corrupto y mediocre. Exactamente. Y con eso no podemos sacar un país adelante. Su curso sonorum va a ser simplemente quedar bien con el que manda para que lo meta en una lista de diputados. Sí, claro, en la famosa lista sábana, que conoces el primero y del segundo para abajo, capaz que el segundo, del tercero para abajo no tenés la menor idea, y después nos damos cuenta por lo que pasa en la Cámara, cuando al tener que este tipo de tecnología que nosotros que somos viejitos nos cuesta un huevo manejar, bueno, a ellos también, entonces ves los desastres que tenemos de tipos que están en la Cámara cobrando fortunas, más todos sus asesores, que no sabemos para qué están. Porque lo lógico sería que tuvieran asesores vademécuns para toda la Cámara, no uno para cada uno. Ahí te das cuenta ya la separación, y claro que es así. Si yo quiero saber un problema de la tercera edad y en base a tu estudio, te llamo a vos, pero no mi asesor. Asesora a la Cámara de Diputados, asesora al Senado. Entonces sí, vamos a estar teniendo conceptos comunes, o muy probablemente unamos muchos de los conceptos que decimos que son diametralmente opuestos y no son tales, y podemos tener un objetivo común o cómo llegar a ese objetivo común. Cosa que hoy no pasa. Por supuesto. Inclusive, todo esto que estamos hablando, Raúl, hoy no es un misterio. Es decir, hoy entras en Internet. Sí, tenés de todo. Y ves cómo funcionan los sistemas en el mundo. Sí. Digo, no es que
viste, Cambaceres viajó con la vaca a Europa y Sí, trajo sí. la novedad. Ahora, no importa, no les importa, por ahí las leyes que hacen, son leyes Todas que mal. terminan no teniendo espíritu. Pero Claro. lógico, porque no hablan con la gente que sabe del tema. La famosa ley de alquileres, que yo lo he discutido como perro y que iba a decir que iba a un fracaso, fue al fracaso. Y fue al fracaso y ahora piensan, y claro, pero esto estaba mal, esto estaba mal. Pero si se lo dije que estaba mal, se lo decían los tipos que alquilan permanentemente las inmobiliarias, no los citaron, no los escucharon. Entonces, vos sos un tarado mental. ¿Cómo vas a legislar algo que no sabés? Por lo menos sentate con la gente que sabe. No, bueno, y si te invitan... Sí, perdón. Perdón. No, dale. Digo, si te invitan a las comisiones, en realidad es simplemente un acting. Cuando te invitan y te miran, viste, como la vaca del otro lado del alambrado. Vos sos la vaca, claro, vos sos el raro. Entonces, y concluyo, con la última ley de movilidad, hubo una comisión... Hola. Te escucho. Hubo una comisión bicameral que nos invitó una enorme cantidad de gente que dijimos todo lo mismo. Gente de distintas orientaciones, sí, conocimientos de distintas profesiones y demás. Dijimos, mire, cualquier fórmula que se haga tiene que contemplar la variable inflación. Dijimos todo lo mismo. ¿Qué hicieron? No. La variable inflación no aparece, por lo cual, en la aplicación de la ley, en el primer semestre que se aplica la ley, los saberes de los jubilados perdieron 5 puntos respecto a la inflación. Sí. Reajustaron 8 puntos en marzo, reajustaron 12 puntos en junio, es decir, 20 puntos, en el periodo que la inflación fue 25. Sí, claro. Eugenio, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, porque la verdad que me encanta hablar contigo. Hicimos un poco de karma nuestro, y para que defender a los queridos jubilados en serio, no como los que dicen que los defienden, después no los defienden, los usan. No es tu caso, obviamente, pero hay muchos que sí. Y defenderlos porque realmente parece que nosotros no votáramos, ¿no? Parece que no existiéramos, ¿no? Alguna vez deberíamos demostrar que existimos, por ahí hacer un esfuercito, ir y votar algo distinto, para ver si este país, en serio, para nuestros hijos o para nuestros nietos cambia. Así que te agradezco muchísimo la noche, la charla, que la vamos a reeditar próximamente cuando veamos toda esta terminación de votación y ver qué nos depara el futuro, porque la verdad que es bastante preocupante, ¿no? Porque esto no termina el 15, esto recién nos faltan 2 años y un mes más. Entonces va a ser bastante difícil transitarlo. Sin lugar a dudas. Te agradezco muchísimo el tiempo tuyo, las gracias por atendernos en una noche de viernes. Y bueno, próximamente, abrazo de por medio, estaremos charlando nuevamente con esta tecnología, o quizás nos podamos encontrar como tantas veces lo hemos hecho. Gracias por la atención. Un abrazo enorme, gracias. Abrazo enorme para vos también. Bueno, para ustedes fue todo lo de hoy. Lamentablemente nos extendimos en tiempo, pero yo creo que valía la pena, porque es un referente importantísimo para la gente de la tercera edad. Y además es importante porque viene luchando hace mucho tiempo por la gente de la tercera edad. Y bien que lo hace. Así que buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este viernes. Y bueno, buen fin de semana para todos. Y ojalá que este país podamos cambiarlo. Hagamos fuerza, luchemos por eso. Chau. Chau, Eugenio, gracias. Chau.